Muy buenas tardes, noches a todos. Aquí estamos aquí para compartir un buen rato con el doctor Sergio Can, el cual es un honor tenerlo aquí con nosotros en SEPA. Antes de presentar al doctor Can, quisiera decir que es el presidente de la Sociedad Brasileira de Periodontología, autor de diferentes libros de tratamiento de recesiones, de recubrimiento radicular y también de sonrisa gingival, y cuya especialización la ha hecho en doctorado y postdoctorado en periodoncia en Brasil. Vamos a comentar un caso acerca de cómo podemos manejar los tejidos blandos alrededor de implantes, y le dejo directamente la sesión al doctor Sergio Can. Adelante, profesor. Hola. Buenas noches o tardes, noches ahí. Buenas noches. Escúchame. ¿Está bien? Sí, está bien, está bien. Escúchame. Está bien, Sergio. ¿Está bien? Muchas gracias por la invitación de SEPA, de Clockner. Gracias a ti, González, por la presentación, muy amable. Es un placer estar acá para hablar un poco de cirugía plástica periodontal y periimplantar. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre recubrimiento radicular y periimplantar para después hacer la presentación del caso clínico. ¿Ok? Entonces, es un placer estar acá en SEPA con Lochner. Acá nuestros dos libros de sonrisa gingival y también recubrimiento radicular. Cirugía plástica periodontal es un término acepto por la comunidad científica en 1996. Son procedimientos para prevenir o corregir defectos en la encía, mucosa o hueso alveolar y causados por diversos factores anatómicos, de desarrollo, traumáticos o producidos por la enfermedad periodontal. Y para nosotros es un desafío cuando vamos a hacer un recubrimiento radicular o periimplantario, porque injertos, tejidos y sustitutos se conectan en la superficie radicular, generalmente avascular, en presencia de cemento radicular, o cuando no, en la presencia de la dentina o del circonio, del titanio, ¿sí? Para la formación de un nuevo tejido. Y en la región periimplantaria también es un poco más difícil, ¿sí? Por la vascularización de los tejidos, ¿sí? Cuando se habla sobre etiología de la cirugía, del recubrimiento, de las recesiones gingivales, algunas de las etiologías, pero es muy importante que tener que estos defectos son defectos de origen traumático. Los cepillos incorrectos, la movimentación ortodôntica afuera de los huesos, oclusión, hábitos nocivos, iatrogenias, lesiones cervicales no cariosas, entonces, traumáticos o enfermedad periodontal. Y un concepto muy importante hoy es la cantidad de encía adherida de tejido queratinizado. Un mínimo de 2 milímetros de banda de encía adherida y tejido queratinizado es recomendable. Entonces, muchas de las veces los casos clínicos no tienen 2 milímetros de encía de tejido y también el espesor del tejido. Entonces, necesitamos cambiar el fenotipo periodontal. Es también importante que manipulación de tejido y recubrimiento radicular son sumatorios de errores y fallos. La técnica es muy sensible. Cuanto más errores o fallos, peor es el prognóstico.
es muy importante elegir la técnica correcta, la curva de aprendizaje y el uso de instrumentales mínimamente invasivos que pueden disminuir errores y fallos. Cuando hablamos de recubrimiento radicular, acá tenemos un checklist del recubrimiento. Entonces, el primer punto importante es el fenotipo periodontal. ¿Cuál es el fenotipo? Si es un fenotipo fino, si es un fenotipo grueso. ¿Sí? Y cuando trabajamos en un fenotipo fino, muchas das veces necesitamos cambiar el fenotipo. Un otro punto es las lesiones cervicales no cariosas, que es muy prevalente hoy y de origen traumática. También las clasificaciones de la recesión es importante por la cantidad de tejido que tienes para trabajar, por la pérdida de hueso interpersonal, o vamos a usar la clasificación del Miller o la nueva clasificación de Caire, de Francisco Caire. Y necesitamos saber si vamos a trabajar en recesiones isoladas o múltiples. Y más una vez, la cantidad de tejido queratinizado apical o lateral al defecto. Un otro punto muy importante es la posición del diente en la arcada y el tamaño de las papilas. Son informaciones importantes para escoger la técnica cirúrgica a ser elegida. ¿Okay? Generalmente, el tejido conectivo es padrón oro. ¿Sí? Por más de 20 años, nosotros conocemos el injerto de tejido conectivo. Muchas calidades, pero algunas desventajas. Dos regiones quirúrgicas. Entonces, podemos trabajar hoy con una única región quirúrgica. Es una pregunta. ¿Sí? Cuando trabajamos con injerto de tejido conectivo, es muy importante el conocimiento de la región del paladar. Por la arteria, el Fischer básculo nervoso, la arteria palatina. Un otro punto importante es que tenemos que sacar el injerto más superficial y no tan profundo, porque necesitamos el tejido con colágeno, con calidad. Un otro punto importante es la región que vamos a sacar del primer molar, de la región del palatino. Entonces, son algunas informaciones importantes. Mira un caso. Ese es un caso de una recesión gingival, papilas, buenas papilas, tienes acá la cantidad de tejido queratinizado un poco apical, lateral, y con un injerto de tejido. Una otra foto, como estás acá, y acá vamos a la cirugía. El sondeo, una raspagem de la superficie radicular, las incisiones, dos incisiones, acá con una micro hoja y un separador. Mira el colgajo, un colgajo muy fino. Entonces, es muy importante trabajar también con magnificación y con instrumentos mínimamente invasivos. El tejido que vamos a sacar del paladar, como está acá, ¿sí? El tejido necesitamos sacar el epitelio y el tejido en la región receptora para después hacer la sutura. La sutura del colgajo, la sutura del tejido. Mira la foto de la sutura.
el postoperatorio inmediato, ahora con 7 días, por 15 días, el caso inicial y ahora el caso final. Mira que ahora tiene una banda de tejido queratinizado, una nueva posición de la línea bucogingival, ¿sí? Una situación muy confortable, adecuada. ¿Ok? Pero, ¿y el sustituto al injerto de tejido conectivo? Quizá es posible no usar injerto de tejido conectivo y solamente una región quirúrgica. Es una pregunta. ¿Sí? Es mejor para el paciente no tener dos regiones quirúrgicas. Entonces, hoy estamos trabajando mucho con una membrana, un mucoder, que era un injerto, que era una matriz colágeno tridimensional acelular derivada de la dermis, ¿sí? Y que fomenta una rápida revascularización e integración del tejido. ¿Sí? Es una matriz que necesitamos el tamaño, adaptar a la región y tienes que usar la tijera, preferiblemente, después de estar hidratado para poner en la región. Entonces, es necesario hidratar la matriz de 5 a 20 minutos antes de poner en la región quirúrgica. ¿Sí? Estas son algunas informaciones muy importantes. Acá también, mira, dos informaciones también importantes, que el mucoderm debe estabilizar para no tener micromovimientos y para tener revitalización. Y cuando se prepara un colgajo parcial, suturar al periósteo para garantizar un estrecho contacto en la matriz y el lecho periósteo de la herida. ¿Sí? Una más, información. Debes siempre evitar la exposición del mucoderm, ¿sí? Cuando se utilice para resecciones gingivales, para el procedimiento juntamente en combinación con el injerto óseo. Un caso más. Mire, la paciente con 2 resecciones, ¿sí? Y vamos a usar la técnica de Zucchelli. Acá el aspaje. Vamos a hacer el colgajo. Primero el colgajo facial, después el colgajo total y después el colgajo parcial de nuevo. ¿Sí? Entonces, ahora el colgajo total, podemos usar los tunelizadores. Y ahora de nuevo el colgajo parcial. Veis bastante interesante cómo el doctor Kahn es capaz de estabilizar los sustitutos de tejido blando para intentar cubrir recesiones, y que es interesante cómo se utiliza en técnicas de avance coronal, por ejemplo, como este último caso donde se separó, como también técnicas en túnel, y que a veces incluso no cubre completamente el mucoderm, lo cual será interesante preguntarle también al doctor K más adelante. Por otro lado, hay aspectos muy, muy interesantes del que hablaba el doctor Kahn, por ejemplo, como el biotipo, el factor biotipo en el tipo de cirugía que realizamos en este tipo de casos, dado que su manejo como su cicatrización en este tipo de cirugías juega un papel fundamental. Otro también es que me parece todavía más interesante, puede ser quizás el tamaño de la papila. ¿Cómo puede afectar la papila en el manejo de este tipo de situaciones? Pues bastante importante.
Y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una técnica de tunelización, una papila muy fina, muy estrechita, puede dar lugar a que ese túnel, esa tunelización, pues se desgarre, no cicatrice de manera adecuada, se pueda necrosar, ¿de acuerdo? Lo cual puede hacer pensar o seleccionar otro tipo de técnicas en ese tipo de situaciones. Con lo cual siempre es interesante pensar todos estos factores críticos dado a este tipo de cirugías y de la delicadeza. Otra cosa importante también son los instrumentos. ¿Por qué utilizar instrumentos de magnificación, de microcirugía, puede tener un impacto tan grande en este tipo de situaciones? Pues es fundamental, ya lo decía el doctor Burkhardt, Rino Burkhardt, con Klaus Lang hace bastantes años, en 2005, en el que plantearon un estudio que comparaban cirugías de recubrimiento radicular con materiales o macroscópicos con bisturís del 15, por ejemplo, o con, no utilizaban magnificación, o por ejemplo también utilizaban suturas de 3 y 4 ceros. Y por otro lado, el grupo TEST, que sería que utilizaron, en este caso, magnificación, a su vez también sutura de 7 ceros y también microbisturís para intentar manejar lo más cuidadosamente el colgajo. ¿Qué es lo que pudieron sacar o observar en este estudio? Que en el grupo TEST, en el grupo donde se utilizó magnificación, la revascularización del colgajo y del injerto dentro de la zona fue bastante más rápida y con bastante menos, mejor o mucho mejor posoperatorio en el grupo TEST, donde se utilizaba microcirugía con magnificación, que en el grupo control, donde se utilizaba, como repito, instrumentos mucho más a grosso modo. Por tanto, teniendo en cuenta que todas estas cirugías que hacemos regularmente en nuestra clínica, tenemos que acostumbrarnos a utilizar magnificación, aparte también de la selección, como decía antes, del tipo de colgajo. Sabemos que el gold estándar es en cirugía mucogingival es el injerto de tejido conectivo y de ello muchas de las casas comerciales intentan encontrar sustitutos de tejido blando. Es decir, intentar que no tengamos que ir al paladar para evitar un mal postoperatorio por parte del paciente. En este caso, la casa Botis, en conjunción con Klöckner, que es la distribuidora y también la que patrocina esta sesión, sacaron al mercado un material bastante interesante, ¿de acuerdo? Que es el Mucoderm, que es una matriz acelular dérmica xenogénica que estabiliza muy bien, o se estabiliza muy bien quirúrgicamente y que además el grado de revascularización dentro de esa matriz es bastante alta, dando incluso muy buenos resultados en distintos tipos de estudio, tanto en implantes como en dientes, cuando se quiere intentar cubrir raíces, como también si intentamos, por ejemplo, aumentar el grosor de implantes o incluso hay un artículo recientemente publicado de la doctora Martina Stefanini junto con el doctor del grupo del doctor Giovanni Zucchelli, que hace poco dieron una cirugía en directo también, que publicaron que el uso del Mucoderm se conseguía bastante cubrimiento, no llegaba a los niveles evidentemente del injerto de tejido conectivo, pero para pequeñas recesiones en implantes puede ser bastante interesante. Incluso cuando aquellas, si recordáis un poquito la clasificación que presentó el doctor Zucchelli y la doctora Stefanini hace poco, cuando tenemos una clase 1, subclase A, es decir, imaginaos que tenemos el implante con una pequeña visibilidad de la superficie o del collar del abutment que se ve completamente negro en la encía. En este caso, este tipo de matrices puede ser interesante en su utilización para evitar tener que ir al paladar del paciente y, por tanto, un peor posoperatorio. A ver si el doctor Khan se puede ir reconectando, pero vamos, que básicamente es un material que tiene bastantes indicaciones. Evidentemente no se puede utilizar en todas las indicaciones, dado que en función de la gravedad del caso, pues cuanto más grave sea, pues más precisas quizás el gold estándar, que es el tejido conectivo,
pero casos mucho más sencillos que podamos manejar puede ser bastante interesante y así evitar un gran postoperatorio del paciente. También es verdad que hay estudios del mucoder incluso para aumento de reborde. Imaginaos que tenemos un reborde déntulo y tenemos prótesis fija en los dientes adyacentes. Y queremos ganar volumen y ganar una estética adecuada, por ejemplo, en el sector anterior. Por ejemplo, imaginaos que si tenemos una brecha dentro a nivel del 12 y tenemos como pilares tanto el 13 como el 11, y tenemos la típica concavidad y falta también de eficiencia en sentido vertical, lo que sería un Siebert 3, en este caso, levemente, biológicamente, se puede utilizar un mucoder para intentar ganar ese volumen que hemos perdido y que queremos conseguir estética. Hay otras veces, por ejemplo, cuando tenemos grandes deficiencias. Doctor. Ahora sí. Sí. Muy buenas de nuevo. Comparte pantalla. Estaba intentando explicar un poquito lo que da el mucoder, es decir, el beneficio de utilizar mucoder con respecto a utilizar un conectivo. Así que ya le dejo a usted seguir con la presentación. Yo estaba hablando que las ventajas para usar el injerto es un sustituto, porque es una única región quirúrgica y no dos regiones. La movilidad del sitio es mejor. También no hay, cuando los pacientes tienen muchas regiones quirúrgicas, entonces es mejor. Podemos usar los injertos de tejido conectivo y también el mucoder. Es posible usar los dos, pero es una alternativa para el uso de injerto conectivo. Mucoder es una matriz de colágeno tridimensional derivada de dermis porcina y debemos adaptar el tamaño del mucoderm a la región con tijeras o cuchillas. Debemos también hidratar, ¿no?, el mucoderm con 5, 10 minutos a 20 minutos antes de la cirugía, ¿sí?, porque es muy líquido, ¿sí? Entonces, acá tenemos la matriz colágena y vamos a usar el tamaño, adaptar el tamaño que necesitamos para la región quirúrgica. Los 3 tamaños que tenemos, y el mucoderm tiene también un espesor, ¿sí?, de 1.2 a 1.7 milímetros. Entonces, dos informaciones importantes que debemos suturar el mucoderm para garantizar la revitalización, y debemos también, cuando usamos un colgajo parcial, suturar el periósteo y también evitar la exposición, siempre que posible, cubrir totalmente la matriz, ¿sí? Y es una información también muy importante. Entonces, un caso clínico que en una paciente con recesión es una odontóloga que a ella no le gusta sacar injerto de tejido conectivo de su paladar. Entonces, una opción fue la utilización de mucoderm. Las dos recesiones, la remoción del tejido, una raspada, la medición de las recesiones, de nuevo la medición de las recesiones, las incisiones
las incisiones oblicuas, la técnica de Zucchelli, de Sanches, tres colgajos, un colgajo parcial, después el colgajo total, después parcial, con las papilas anatómicas, las papilas quirúrgicas, un colgajo inicial, ¿bien? Ahora sí, el colgajo total con los tunelizadores y después el colgajo de espesor parcial de nuevo para separar de las inserciones musculares. Y entonces, para testar si el colgajo viene en sentido coronario sin tensión. Tiene que desepitelizar las papilas. Y ahora el mucoderme, con mucoderme ya hidratado. Y vamos a suturar el mucoderme. ¿Sí? Entonces, el mucoderme con una sutura, como usamos acá un hilo de sutura no reabsorbible, el nudo está en la región del paladar. Entonces, primero, la estabilización del mucoderme para después traer el colgajo en el sentido coronalmente, como estamos acá en las fotos. ¿No? El final, el postoperatorio, vamos, un vídeo. Con la medición, las incisiones. A ver. Entonces, 7 días de pós-operatório, 15 días, el espesor del tejido, 30 días, después de 60 días y después de 12 meses. ¿Sí? Con una banda de tejido queratinizado. Mira un otro caso. Ese es un otro caso que es el paciente post-tratamiento ortodôntico y con pérdida de hueso interproximal en muchas regiones. Es una clase 3 de Miller o una clase RT2 de Cairo. Ahora una visión mejor. Y acá en X-ray, las radiografías con la pérdida de inserción, la pérdida de hueso interproximal. Entonces, el recubrimiento para los casos de clase 3 es un recubrimiento parcial, no es un recubrimiento total. Entonces, acá, con la técnica de la tunelización, la microhoja, el túnel, con un tunelizador. Acá, si el colgajo viene en sentido coronario sin tensión. Y después de poner el mucoderm, usamos el mucoderm para los 4 incisivos y usamos el injerto de tejido conectivo para los 2 caninos. Esas pacientes tienen muchas regiones con recesión, toda la cavidad oral, todos los dientes. Son una visión más próxima con mucoderm. Ahora necesitamos traer el colgajo en sentido coronal.
están con una sutura de Zur, con resin flow, donde vamos a usar, ahora con resin, y la sutura en sentido en la región coronaria, como está acá. Y vamos al postoperatorio de 14 días. Miren la posición de la margen gingival en la posición de la unión cemento-esmalte. Y ahora una otra fotografía con 21 días. Bueno, miren que es un recubrimiento parcial, de acuerdo que hice con la clasificación, pero es una situación mejor del inicio del tratamiento y ahora después de la cirugía en el periodo de cicatrización. Y este es el caso clínico que vamos a trabajar hoy. Un paciente que no tiene el incisivo lateral. ¿Sí? Y vamos a hacer la cirugía. Mi partner, la doctora Alexandra Díaz, está poniendo un implante con cirugía guiada ahora. Bueno, hemos visto como al final pues hemos tenido un poquito más de problemas técnicos, pero ya el profesor estaba ya directamente explicando el caso. En cuanto un poquito a lo que ha expuesto, son casos fantásticos. Has visto incluso como prácticamente con una matriz colágena dérmica ha conseguido prácticamente cubrir recesiones bastante anchas y bastante profundas. Veis lo que decía antes del tamaño de la papila, como por ejemplo en esos premolares que presentaba con papilas muy finitas, el profesor decidió utilizar una técnica de avance coronal, de Zucchelli de Santis, o por ejemplo este último en el sector anterior, donde utilizó un túnel reposicionado coronalmente. Evidentemente, ambas técnicas son válidas y el profesor lo que estaba intentando también un poquito diferenciar en función, la selección de la técnica en función de ese tipo de pequeños detalles que también son importantes en todo esto. Y en cuanto al caso que estaba presentando el profesor, estaba comentando que previamente estaban realizando la colocación del implante en 22, mediante cirugía guiada, dado que veréis, si el profesor se reconecta, que el CBCT era una parte muy fina, una cresta muy fina o algo fina, que tenía que poner el implante de manera muy precisa con el fin de no tener que realizar regeneración. Y después de ello se planteaba aumentar también la cantidad de grosor de encía alrededor de ese implante con el fin de ganar estética. ¿Por qué es importante la planificación en este caso? Porque también fijaos que cuando tenemos este tipo de situaciones con defectos en el sector anterior, muchas veces queremos conseguir papilas. Doctor. Sí. De nuevo, voy a compartir mi pantalla de nuevo. ¿Algún problema Perfecto. con la internet? Perfecto. Están explicando un poquito el caso, que era cirugía guiada, Sí. y que tenía una disponibilidad algo limitada y que por ello la cirugía guiada tenía un poquito de sentido en este caso. Y le dejo continuando explicando el caso. ¿Está bueno acá? Sí, profesor, se ve perfectamente. Comparta y listo. Se dale a reproducir. Ok. Entonces, como yo hablé el caso, son ahora la región para poner el implante y el sustituto, miren. Y acá con la secuencia de la cirugía guiada, ¿sí? que usamos, y
el CBCT, la tomografía de la región, para poner el implante. ¿Okay? Acá el guía quirúrgico. Y de nuevo el guía quirúrgico para poner el implante. Selección para el provisorio y nuestro libro de recubrimiento radicular. ¿Ok? Entonces, este es el caso clínico que vamos a hacer de acuerdo que yo hablé. Doctora Alejandra Díaz, ya estuve haciendo la cirugía y para instalación del implante. Y ahora vamos a poner el sustituto de injerto de tejido conectivo. ¿Vale? Perfecto, profesor. Ahora el profesor se va directamente a la parte de la cirugía. Nos dejará unos 5 minutos, ¿no, profesor? Sí. Y os voy comentando un poquito las particularidades del caso y demás. Ok, perfecto. Perfecto, profesor. Ahora nos vemos. Profesor, tiene que dejar de compartir pantalla. Exacto. Perfecto. Perfecto. Pues yo me quedo ya hablando un poco. Pues como estaba comentando, la particularidad del caso es que muchas veces tenemos zonas edéntulas en el sector anterior y que queremos conseguir una estética no aceptable, sino perfecta. Y por ello la planificación, ya sea digital o ya sea de manera convencional, es fundamental, ¿vale? Fijaos que aunque tengamos cierta altura de tejido blando en S22, muchas veces la papila, y como veis que en este caso el tipo de diente que tiene la paciente es un poquito triangular, bueno, bastante triangular. Por ello, para poder conseguir papila necesitamos más tejido para conseguir una buena estética, porque no solamente con un provisional podemos conseguir esa estética, sino necesitamos más tejido. Por ello, en este caso, el doctor Kang se está preparando para realizar una cirugía de aumento de tejido blando, en este caso con la matriz colágena, el Mucoderm, que probablemente sea suficiente para poder conseguir esa morfología, esa arquitectura de papilas adecuadas, ya que tras la colocación del implante se hará la provisualización inmediata del implante. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando queremos conseguir estética, aparte también de conseguir tejidos, el provisional nos va a dar la forma desde el principio. Y a su vez, como ya veréis más en otras ocasiones y también como visteis al doctor Óscar González en la anterior sesión junto con el doctor Gamborena hablando del contorno crítico y subcrítico, que son dos conceptos muy interesantes dada en cuando estamos realizando implantes inmediatos o incluso implantes unitarios del sector anterior, podemos hacer pequeñas modificaciones en el composite, en ese contorno subcrítico, que es aquella zona inferior al margen de la corona donde lo queremos dejar, que podemos modificar para poder empujar completamente los tejidos y guiar tanto la cicatrización como también en la maduración del tejido. El doctor González preconiza en sus artículos y en su práctica diaria que lo que queremos o tenemos que dejar ese contorno crítico y subcrítico cuando utilizamos, perdón, este contorno subcrítico cuando realizamos cargas inmediatas o cuando realizamos la provisionalización más inicial, es dejar o las paredes completamente rectas, es decir, o incluso un poquito cóncavas, ¿vale? Es decir, que no empujen los tejidos, dejar cicatrizar los tejidos durante un periodo prudencial para después empezar a intentar con el tejido un poquito más maduro, intentar empujarlo y así poder conseguir papilas en sector anterior. Por ello, en este caso, pues
el doctor Khan lo que hará después de colocar el implante, no, la verdad que no sé qué técnica realizará en este caso, pero lo veremos en la cirugía en directo, para aumentar ese grosor y también conseguir más tejido que con el provisional más adelante podamos empujar y conseguir la arquitectura perfecta, en este caso que es estético completamente. Y por ello la matriz diamétrica celular es interesante, dado que no precisamos gran cantidad y por tanto nos podemos ahorrar ir al paladar y así evitarle un posoperatorio malo al paciente y tener un resultado satisfactorio. Vamos a ver si el doctor se va conectando, se prepara y se va conectando ya a la cirugía. Por otro lado, creo que había una pregunta anteriormente de los de dejar la matriz expuesta o no expuesta. Bien, las matrices, desde mi punto de vista, no se deben de dejar expuestas. ¿Por qué? Porque aunque se revascularizan bastante bien, dado que es una matriz colágena, su cicatrización prácticamente va y se pasa con necrosis, es decir, cursa con necrosis de esa parte expuesta o con desaparición completamente de la matriz. Por tanto, lo que tanto ya solo con Mucoder, pero también con otro tipo de matrices colágenas, siempre se recomienda completamente una cicatrización sumergida. Hay veces que es verdad que no se puede completamente cubrir en la matriz, y en este caso, pues bueno, pues hay, por ejemplo, el doctor Zucchelli, cuando utiliza el Mucoderm para recubrimiento radicular, lo utiliza con Endogain, con proteínas derivadas del esmalte en este caso. ¿Por qué lo utiliza? Porque las proteínas tienen la capacidad de aumentar la angiogénesis y, por tanto, a su vez, aparte de regenerar periodonto, de regenerar inserción alrededor del diente, aumenta la angiogénesis y, por tanto, la cicatrización de esa matriz que podría quedar expuesta, dado el caso, por ejemplo, podría aumentar y evitar esa necrosis o esa desaparición de la matriz que dejas expuesta, por tanto, mejorando el resultado de nuestra cirugía. Por otro lado, también estaba comentando antes, cuando también tuvimos una interrupción de la conexión del doctor, que muchas veces yo cuando tengo casos en el que, por ejemplo, tengamos pues eso, también una zona déntula que vamos a rehabilitar con prótesis fija y queremos conseguir tejido blando, imaginaos que tenemos un defecto CIBER3 bastante pronunciado, que lo ideal sería regenerar, pero que muchas veces sí vamos a utilizar o vamos a rehabilitar con prótesis fija, lo que hacemos son injertos de encía. Para evitar muchas veces que hacemos grandes injertos y repetimos hasta conseguir el aumento adecuado, muchas veces el Mucoderm nos puede dar un plus más cuando utilizamos conectivos. Es decir, imaginaos que tenemos ese tipo de defecto, lógicamente tenemos que sacar un conectivo para ganar, de hecho, el más denso posible, si puede ser de tuberosidad mejor. Pero en este tipo de casos muchas veces los combino con el Mucoderm para intentar ganar la mayor cantidad de grosor y de volumen en esa zona sin tener que sacar grandes cantidades de tejido conectivo. ¿Esto qué quiere decir? Y me explico. Esto quiere decir que si tenemos una cirugía, es decir, ese defecto que tenemos el 100%, podemos un 60-70% utilizar conectivo, pero el 30% de restante podemos utilizar el Mucoderm para evitar tener que coger más paladar al paciente, ¿vale? Y a esto me refiero. Con lo cual, podrías reducir, por ejemplo, en esas situaciones la cantidad de tejido conectivo que tienes que coger en el paladar. Hay otra pregunta que dicen que si en socket preservation la membrana se deja expuesta. Parece que el tejido queratinizado cicatriza bastante bien sobre Mucoderm o derma. Es decir, que tú haces, si no me equivoco, me corriges por el chat, que cuando haces una preservación de alveolo, utilizas el Mucoderm o el derma para hacer el sellado del alveolo, ¿verdad? Muchas veces en la preservación alveolar, cuando utilizamos este tipo de matrices, perfecto. No importa tanto ganar demasiado volumen, sino que cierre el tejido blando. Es decir,
quieres intentar conseguir un cierre primario mientras con esa matriz colágena. ¿Eso qué es lo que nos va a dar? Que, por así decirlo, el hueso no se desperdigue, no se vaya y, por tanto, cicatrice mejor. De hecho, hay un estudio muy interesante que utiliza matrices colágenas para hacer el cierre primario en preservación del alveolo y compara el grupo test sin matriz colágena, solamente pone el hueso, y ese es el grupo control, y el grupo test pone el hueso y además la matriz colágena. ¿Qué es lo que ven? Que la pérdida en sentido vertical, ¿de acuerdo? Como en sentido horizontal es menor en el test, donde se pone la matriz colágena, que en el grupo control. ¿Pero esto qué quiere decir? Que no vas a ganar gran cantidad, es decir, pierdes menos porque has obtenido cierre primario y tienes cierta haces hermética la zona para evitar esa pérdida de hueso y, por tanto, también de infiltración del tejido blando dentro del hueso. No sé si me he explicado bien, José. Por tanto, cuando hacemos preservaciones del alveolo, siempre que no tengamos una gran deficiencia en sentido vestibular, es decir, que no tengamos una gran fenestración en la zona vestibular que tengamos que regenerar, pues la matriz colágena efectivamente sería una opción bastante viable. De hecho, es muy sencillo de hacer y, evidentemente, al paciente, aparte de que no tienes que sacarle nada del paladar, obtienes unos resultados mucho mejores que si, por ejemplo, no pusieras nada. ¿De acuerdo? Por tanto, el mucoder tiene distintos tipos de uso. Como decía, pues la preservación de alveolar, como decía José o como preguntaba José. La segunda indicación, por ejemplo, cobertura radicular, que por ejemplo el doctor Zucchelli, lo que decía antes, lo mezcla o lo combina con la utilización de proteínas derivadas del esmalte. También, por ejemplo, en aumento de deficiencias. Doctor, ¿está listo? Todavía no aparece. Bueno, yo sigo con la explicación. Para recubrimiento radicular también sirve. Incluso, como decía antes, en la primera interrupción, también puede ser interesante utilizarlo para pequeñas recesiones o deficiencias de tejido blando alrededor de implantes. Pequeñas o, por ejemplo, como decía, la clase 1 subtipo A, que simplemente se transparenta ese cuello pulido del implante o cuello pulido del abutment del implante, que da ese tono grisáceo y que hace que tengas problemas estéticos alrededor en implantes en otros pacientes. Por último, también decir que también hay usos de matrices térmicas para conseguir cantidad de encía queratinizada sustituyendo, por ejemplo, el injerto de libre de encía. Es decir, cuando queremos profundizar vestíbulo, por ejemplo, sectores posteriores, y que además queremos ganar encía queratinizada. Los estudios son bastante iniciales y no son demasiado prometedores, pero parece que se gana cierta cantidad de encía queratinizada. Siempre y cuando tú reposicionas el colgajo apicalmente, el colgajo espesor parcial apicalmente, tenga cierta banda de encía queratinizada. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque ya lo decía el doctor Urban, cuando, por ejemplo, el doctor Urban también tiene un estudio que cuando hace grandes reconstrucciones tiene deficiencias mucogingivales dada la reposición del colgajo coronalmente. Pues para tener que conseguir encía queratinizada sin tener que conseguir grandes cantidades de tejido conectivo y de injertos libres de encía, podemos utilizar, por ejemplo, perfecto, ya empiezo ya. Por ejemplo, un strip de epitelio conectivo, simplemente que colocamos apicalmente, y entre ese epitelio conectivo y el margen del implante, el margen gingival del implante, podemos suturar una matriz dérmica celular, que en este caso sería el mucoder. En mi opinión, ¿cuáles serían las ventajas del mucoder con respecto a otras matrices colágenas? Por ejemplo, pues que es que el manejo del mucoder es bastante bueno. Hay una pregunta también del foro y preguntan desde que
¿se sabe cuánto puede durar este injerto de Mucoderm? ¿A qué te refieres, José? Es decir, si a largo plazo se reabsorbe esa ganancia de ese grosor de encía a largo plazo? ¿Te refieres a eso? Mientras lo escribe José, voy diciendo. Pues el doctor Bueno lo que hace es escoger un strip de epitelio conectivo que sutura apicalmente para después colocar una matriz dérmica colágena entre ese strip de epitelio conectivo y el margen del implante. ¿Qué es lo que consigue? Que las células epiteliales de ese epitelio conectivo que has colocado más apicalmente migren coronalmente a través de esa matriz colágena hacia coronalmente, consiguiendo grandes cantidades de encía queratinizada. A ver si José me pone la pregunta. Y bueno, el grosor, efectivamente, sí. Efectivamente no hay estudios a muy largo plazo. Sí es verdad que a más de 6 meses, cualquier tipo de matriz colágena pierde quizás un poquito de esa cantidad, de ese volumen que gana. Recidivas, no. De recidivas sí que en recesiones, por ejemplo, no hay tipificadas grandes a largo plazo, por lo menos a 2 años. Es que es verdad que ya decía el doctor Zucchelli que la estabilidad se mira a 5 años. Si queremos verlo, por ejemplo, hay un estudio del doctor Zucchelli en recesiones, pero estoy hablando también de que comparaba en ese ensayo clínico autorizado, comparaba el uso simplemente del colágeno de avance coronal versus avance coronal con injerto. ¿Qué es lo que veía a 5 años? Que el grupo test, que era el colágeno de avance coronal con injerto, no recidivaba nada, prácticamente nada, de hecho mejoraba en el tiempo, y en cambio donde no se utilizaba conectivo ni se utilizaba nada, simplemente el colágeno de avance coronal, había una recidiva de la recesión a 5 años. Y este porcentaje, aunque no es demasiado, es alrededor entre un 10-20%. Por tanto, con respecto, por ejemplo, a cuando quieres hacer una cirugía de recubrimiento de dientes y que no quieres colocar injerto porque tienes, evidentemente, buen grosor, buen biotipo gingival, es bastante grueso, sería interesante simplemente colocar una matriz colágena para engrosar cierta parte de ese tejido y evitar esa recidiva a 5 años. Podría ser bastante interesante desde ese punto de vista. Es decir, podría estar justificado en las situaciones donde tenemos un gran biotipo gingival, pero tenemos una recesión y queremos cubrir, en vez de no utilizar nada, utilizar al menos esa matriz colágena para aumentar el grosor de encía. Pues yo creo que ya el doctor está listo. Doctor. No sé si me escucha todavía. Pues bueno, pues no he dicho nada, solamente ha preguntado José, pero si queréis preguntar cualquier cosa, yo estoy aquí para responder cualquier tipo de preguntas, ¿vale? Y José, yo no sé si he respondido Escúchame. ¿Ya, doctor? Perfecto. Ahora sí. Ahora sí lo escuchamos. ¿Empezamos? Sí. Venga, perfecto. Adelante. Entonces, vamos al caso clínico, el implante en posición, y voy a poner la cámara, cambiar la cámara para ver el caso clínico, ¿ok? ¿Cómo están acá? González, ¿está bien? Estoy bien, está perfecto, doctor. Puede comenzar. Ok, gracias. Si le parece bien, doctor, le voy comentando un poquito. Sí, sí. El tejido es muy fino y yo estoy haciendo un colgajo de espesor parcial para poner el membrana de colágeno. Estoy usando 2 microhojas de oftalmología que a mí me gusta mucho. ¿Okay? Mira, es una creciente, una microhoja muy pequeñina.
tengo que abrir un espacio, como estoy haciendo acá, para introducir el sustituto de injerto de tejido conectivo. ¿Vale? Yo, si quiere, doctor, voy puntualizando un par de cosas para que te vayan entendiendo un poquito la audiencia, el espesor parcial. Esa hoja de mini Crescent, que es de 1,25, si no me equivoco, que yo también la utilizo, me gusta mucho, da bastante manejabilidad, ¿verdad? ¿Verdad? Mira, fantástico, ya ha terminado el espesor mira. parcial. Fantástico. Un poquito más. Una pregunta, doctor, ¿hasta dónde se llega con la hoja? Es decir, ¿hasta dónde llega el espesor parcial? En este caso, yo pasé la unión mucogingival. ¿Sí? Yo tengo, déjame ver, yo tengo 6 milímetros de encía y un poquito más. ¿Okay? Mira, González, Sí. la transparencia del tejido. Mira el Muy micro fino. hoja. Es muy fino. Fantástico. Lo bueno de la versatilidad de este microbisturí o esta hoja oftálmica es que es tan fina que te permite poder obtener grandes espesores parciales en periodontos muy finos como es este, ¿verdad? Verdad. Yo uso algunas micro hojas. Puedo usar una otra de MJK o de Sugestar. Yo, en este caso, como el tejido es muy fino, yo escogí esta micro hoja. Y luego, en sentido mesiodistal, ¿hasta dónde se extiende? Porque no vamos a hacer incisión de descarga, incisión vertical. Entonces, yo necesito traer en el mesial distal para poner el mucodermo. Perfecto. Como es solamente un diente, no hay necesidad de pasar para el canino, para el incisivo central, porque el defecto está en esta región. Exacto. ¿Sí? Perfecto.
Muy bien. Acá tengo el mucoderm. Sí. Primero, antes de introducirlo, ¿lo hidrata, doctor? Sí. Ya con hidratación, yo voy a medir el tamaño del mucoderm. Yo prefiero trabajar en la encía, entonces yo voy con 5 a 6 milímetros, ¿ok? Por también 6 milímetros. Es decir, va a hacer un corte de 6 por 6, 6 por 6. correcto, Correcto. de mucoder. Perfecto. Perfecto. Sí. Un poquito para comentar a la audiencia, doctor, vemos que el mucoder se maneja bastante bien, que en comparación con otras matrices colágenas, esta se sutura y se maneja bastante bien, es bastante resistente. Sí. Y Es muy que resistente, por eso tienes que hidratar de 5, 10 hasta 20, o si quieres un poco más, porque para que se tornar un poco más flexible. sí, porque cuando viene en el paquete, es decir, el envoltorio es muy rígida. Entonces, pues lo que decía, muchas veces lo que hacemos es empezamos la cirugía, mientras vamos haciendo el espesor parcial, ya hemos cortado el mucoder y lo ponemos a hidratar. Pero como el doctor quería también enseñar un poquito el cómo medíamos y cómo lo cortábamos, pues ha sido bastante instructivo en este aspecto. Sí. Puedes cortar con tijera o con hoja 15C. Y después los bordes, yo voy a enseñar. No. Mira. Pode cortar um pouco mais aqui, né?
Ese es un otro, solamente para enseñar cómo podemos trabajar. A mí me gusta mucho hacer esto. Los bordes. Claro, darle la forma perfecta a las papilas, ¿no? Exacto. Eso viene muy bien para introducirlo y para estabilizarlo luego. También. Uhum. Está más grande, voy a cortar un poco más. Eu acho que pode mais um pouquinho aqui, ó. Sí, desde el equipo del... Muy bien. Ahora vamos a empezar la sutura. Vale, entonces, ¿por dónde empieza? ¿Por la zona más apical? ¿Por...? Por la zona más apical. Fantástico. Mira la aguja. Esto es importante porque la aguja tiene que salir en el espesor parcial sin pinchar en el espesor parcial más profundo para que haya movilidad perfecta de la matriz. Y hemos que utilizar, la sutura son 6 ceros, doctor. Yo estoy usando un hilo de sutura 6-0. Fantástico. Vemos como lo coge más distal en primer lugar, o lo sutura, perdón, pincha en la parte más distal del espesor parcial. Entiendo luego, hace lo mismo en la matriz. En 2 puntos para después volver acá. Y acá Perfecto. un punto. Vemos interesante las pinzas que utiliza, que le ayuda a pinchar del... Sí, dice, ese es una pinza de cone, una pinza que puede ayudar. Ayuda bastante para poder pinzarlo, porque muchas veces para suturar el injerto es muy difícil o nos cuesta mucho intentarlo hacerlo a mano alzada, y con la pinza de esa manera la verdad que es bastante útil.
Pregunta por el chat que si la matriz tiene dos caras o se coloca por un lado u otro. En verdad da igual, ¿eh? No, la matriz es igual. No hay diferencia en usar un lado y otro lado. Puede usar en los dos lados. Okay. Eso es importante porque muchas veces hay personas y profesionales que dicen, pues esto tiene una cara, tiene otra y se confunden. Y esto la verdad que no da ningún lugar a dudas de su utilización. Ahora vemos que va el espesor parcial y la parte más apical. Perfecto. ¿Cuánto se separa usted del otro punto que le ha dado? ¿Unos 5 milímetros puede ser entre punto y punto? De 5 a 6 milímetros. Perfecto. Porque esto es importante para poder estabilizar la matriz. Muchas veces la matriz es muy gruesa y dificulta un poquito su entrada en el espesor parcial. Sí. Y nos ayudamos pues con pinzas o con... Ah, pues mira, pues tiene un instrumento para poder introducirlo. ¿Qué instrumento es ese, doctor? Acá estoy usando dos instrumentos. Estoy usando un tunelizador y también un separador. Preguntaban también antes, doctor, la estabilidad de este tipo de matrices a largo plazo. Usted que tiene bastante uso con estas matrices, ¿qué percepción tiene de su estabilidad a largo plazo? Es muy buena después de 6 a 9 meses. Tiene la completa formación del tejido. Fantástico. También vemos, es interesante. A mí me gusta mucho usar los tunelizadores. ¿Sí? Para introducirlo. Sí. Es interesante también ver cómo la matriz se ha completamente empapado de sangre directamente, a pesar de haberla hidratado antes. Cómo tiene la capacidad de integrar la sangre propia del paciente cuando se coloca. Sí. Número 7 para mí. Entonces, una sutura y ahora voy a hacer una más, porque este tejido es muy fino y voy a hacer una sutura con un hilo de sutura
7 ceros. 7 ceros. ¿Lo estabiliza las papilas o...? No, no en las papilas. Ah, vale. En esta dirección En el acá. centro. Y luego, profesor, luego cuando realiza la carga inmediata, cuando pone la corona, ¿no hace más suturas en la zona más coronal? ¿Directamente lo deja? No, yo voy a hacer una más. Ah, vale, perfecto. Porque todas las veces que tiene una perforación o una fenestración en colgajo, cuando el colgajo es muy fino, a mí me gusta suturar con hilo de sutura 7 ceros. No, fantástico. Y además así estabiliza en la matriz, También. que también es crítico justo en esa zona. Fantástico. ¿Alguna pregunta? Sí, el profesor, decían antes que la estabilidad a largo plazo de las matrices, usted que tiene bastante experiencia. Sí. Es muy buena la estabilidad de la matriz. Tiene algunos artículos. En Brasil, la matriz tiene 2 a 3 años. Yo estoy trabajando a 2 o 3 años. Y en los casos clínicos que nosotros estamos haciendo, tienes una buena estabilidad. Pero los injertos de tejido conectivo conocemos a más de 20 años. Sí. Entonces, No, bueno, pero ya 2 o 3 años. Trabajos con más tiempo. ¿Sí? Hombre, también tenemos en cuenta que es una matriz reciente, en el sentido de que hace poco tiempo que se ha desarrollado y demás, con lo cual los estudios ya 2 o 3 años, de hecho, da bastante estabilidad, es decir, es bastante buena. Exacto. So, un minuto, vamos a hacer un poco más de anestesia. ¿Ok? Perfecto. Y doctor, la prótesis inmediata va a ser cementada, atornillada. Vamos a hacer, ya voy. Ahora acá está caiu aqui? Aonde?
A prótese. Ah. Entonces, Perfecto. Estaba explicando antes, doctor, la importancia también de la provisionalización inmediata en este caso para conseguir una arquitectura perfecta, tanto de papilas como de margen, en este tipo de Sí. situaciones estéticas de gran demanda. sí, y el tejido para estar en contacto con las prótesis, ¿sí? Como va a ver acá. Fantástico. Voy a hacer más dos suturas para cerrar la cirugía. Fantástico. ¿Dónde los va a realizar, doctor? ¿Ah? ¿Dónde va a realizar Voy a hacer una sutura suspensoria. Voy a tomar aquí. Y una más acá. Fantástico. ¿Con el fin de movilizarlo correctamente? Sí, más no mucho porque no hay necesidad. No, perfecto. ¿Cómo voy a poner el prótesis inmediata? Yo prefiero acá hacer un punto simple. ¿Ok? Ok. Ujú. Solamente para juntar los tejidos. Ah, fantástico. Este é um 7-0 lá com agulha de 7. Lá naquela bolsa lá. Aqui, olha aqui. Vem aqui. Luego, doctor, me preguntan Sí. la longitud de la aguja de la sutura de 7 ceros. Ah, sí. Yo usé primero un hilo de sutura 10 ceros, como ese, y después una sutura como esa, 7 ceros. ¿Y la longitud de la aguja? De la ¿Sabe cuánto aguja, es? pero primero usé una aguja un poquito más grande, pero ahora quiero una aguja un poco más pequeña con 7 milímetros de espesor, de longitud. 7 milímetros, 13 milímetros de largo. Sí. Perfecto.
Ujú. Este es un tejido muy fino. Cuesta mucho muchas veces, tiene bastante difícil manejarlo y luego suturarlo es a veces un poquito más difícil. ¿Es una sutura de 8 ceros, puede ser? No, yo estoy haciendo una sutura simple. Ahí. Fantástico. Ese último punto, profesor, Sí, es un es el último lo hizo punto. con 8 ceros. Ese fue con 7 ceros con una aguja de 7. Ah, perfecto. Oh, fantástico. Ahora vamos a poner la prótesis. La cirugía dejamos. Perfecto. Entonces ya solamente queda la fase protésica y listo. Listo. Podemos ahora contestar las preguntas si quieres. Más o menos la hemos ido contestando. Preguntan de qué material es la sutura. Poliamida. Poliamida. Ah, Sí. fantástico. Y preguntan que si las lupas que ha utilizado de magnificación, si utiliza 6 ceros, o sea, Sí. perdón, de magnificación de 6,4 o de cuánto. Esta es una lupa de magnificación que tiene 4 aumentos de 3.6 hasta 6.4. Yo estoy usando con 4.5. Ah, fantástico. Pero puedo usar también con hasta 6.4 con esta lupa. Vale. ¿Y qué marca es? Como es una cirugía en directo, yo prefiero usar un poco menos para ver todo. A ver el campo. Sí. Perfecto. ¿Y qué marca? Es una lupa de Exam Vision. Exam Vision. Ah, fantástico. ¿Más preguntas? Más o menos las ha ido contestando. Sobre todo le preguntaban mucho sobre la estabilidad. Luego también del uso de la matriz en preservación de alveolo, en socket preservation.
Sí. si tiene alguna ventaja el usar este tipo de matrices o no. Para mí, yo creo que sí. Es una alternativa para el uso de tejido conectivo y si no quiere dos regiones quirúrgicas. Entonces, es muy buena ventaja utilizar una matriz. Fantástico. ¿Y cuál es su experiencia en recesiones en dientes? ¿Tiene resultados muy a largo plazo? Sí. A mí me gusta mucho también en las recesiones en dientes, porque nosotros, si va a usar injerto de tejido conectivo y quieres en un paciente que tienes muchas recesiones y quiere sacar el tejido del paladar de nuevo, tiene que esperar 9 semanas para la formación de un nuevo tejido conectivo en paladar. Con la matriz no hay necesidad de esperar mucho tiempo. En los pacientes que tienen que usar, es posible hacer en la región anterior injerto de tejido conectivo, en la región posterior las matrices, por ejemplo, o en la región superior en la región superior lo injerto de tejido conectivo, en la región inferior, por ejemplo, la matriz. Pero hay necesidad de 1 milímetro de tejido queratinizado para usar la matriz. Esa es una información muy, muy, muy importante. Desde luego, sí, porque claro, muchas veces no tienes encía queratinizada en recesiones y claro, nunca pensamos ese tipo de Si es situaciones. una clase 2 de Miller, por ejemplo, que no tiene tejido queratinizado apical, no se puede usar la matriz. No es recomendable. Sí. Fantástico. ¿Y qué opina usted del uso de la matriz con proteínas derivadas del esmalte? Es una indicación. La proteína de la matriz de esmalte endogame tiene que usar por la cicatrización, para mejorar la cicatrización. ¿Sí? Entonces, es posible usar también. Puede usar primero el DTA a 24% por 2 minutos en diente, no en implante en diente. Después va a poner suero y después sobre una superficie radicular sin sangre poner la proteína de la matriz y usar la matriz colágena. Fantástico. Fantástico. ¿Usted lo utiliza o simplemente no? O sea, No, nosotros usamos sí en nuestros casos. Usamos sí. En nuestros casos es nuestro protocolo de biomodificación. Fantástico. Pero no, para biomodificación de la superficie radicular no existe en la literatura ventaja en usar ácido cítrico, EDTA o tetraciclina. Usamos porque es mandatorio para usar la proteína de la matriz de esmalte, tiene que usar antes EDTA a 24%, solamente por eso. Me pregunta por aquí, doctor, que ¿cuánto espera para hacer la prótesis? Es decir, ¿cuánto mantiene la prótesis provisional en el implante? En el sentido de decir, desde cuánto espera desde el provisional hasta hacer la prótesis definitiva.
¿A cuánto tiempo espera de O sea, la ¿cuánto prótesis tiempo provisional hasta poner la prótesis definitiva? Eso es. Eso son dos cosas. Una depende del implante que va a usar, es una cosa. Y también por el tejido blando. A mí me gusta esperar por 3 meses, no mínimo. Para maturación del tejido blando, cuando estoy usando injerto de tejido conectivo. Si puedes esperar más, es mejor. Perfecto. ¿Y modifica la prótesis mientras va madurando el tejido o lo deja hasta 3 meses y va haciendo modificaciones después? Es decir, Depende de los casos clínicos. En algún caso clínico tienes que cambiar la forma de la prótesis. Pero acá, si tienes tejido, no hay necesidad. Es mejor perfecto. mantener en la posición por la osseointegración y la cicatrización del tejido blando. Perfecto. Pues por ahora no hay más preguntas. Otra cosa que me quedó también de duda era que uno de los factores críticos que usted hablaba al principio era sobre el tamaño de la papila. Un poquito a desarrollar ese concepto porque me pareció muy interesante. ¿Lo hace desde el punto de vista de selección de la técnica o, por ejemplo, en este caso del material, del injerto conectivo o de la matriz? Para la formación de la papila. No, me refiero en técnica de recubrimiento radicular. Hablaba usted al principio en dientes, me refiero, que uno de los factores críticos era el tamaño de la papila. Sí. El tamaño de la papila, para mí, en checklist, es porque cuando trabaja en una papila más grande, es mejor para trabajar. Solamente por eso. Vale. Perfecto. Ahora, un punto importante es si tiene pérdida de hueso interproximal. Pero el tamaño de la papila, porque es más fácil trabajar. ¿Sí? Y eso puede el fenotipo fino y el fenotipo grueso. ¿Y eso le va a dar a usted, es decir, le condiciona la selección de la técnica a utilizar o le da exactamente igual en cuanto a una papila fina o una papila un poquito más ancha? Generalmente, trabajamos con técnicas de microcirugía. Entonces, si tienes una papila más grande, es posible pasar con la aguja por el centro de la papila, que es la técnica de sutura. Pero para eso tiene que estar con magnificación. Mira que trabajar con tejido blando es como hablé ayer antes, tienes que trabajar con mucho criterio porque es un somatorio de errores y fallos. Cuanto más errores y fallos, peor es el pronóstico. Manipulación de tejido blando no es muy fácil y necesita de una curva de aprendizaje. No, desde luego, desde luego. Hay más preguntas por aquí que me hacen. ¿Cuántos días deja usted la sutura en boca al paciente? La sutura en boca, si va a hacer un colgajo coronalmente,
es mejor esperar 14 días. Pero si va a usar técnica de microcirugía, es posible sacar el sutura con 7 días. Y en paladar, si va a usar injerto de tejido conectivo, es posible sacar la sutura con 7 días. Fantástico. Por ahora no hay más preguntas por ahora en el chat. Lo que sí, el provisional básicamente lo va a hacer atornillado o lo hacen en tipo Maryland. El provisional tiene acá como ese, con una prótesis adhesiva, pero es como un guía. Es como un guía después con una prótesis adhesiva, pero también es posible poner en directo en pilar provisorio. Perfecto. ¿Okay? Vale. Pero que lo que va a hacer ahora básicamente va a hacer tener mucho cuidado con la oclusión. Claro, lógicamente. Pero lo que va a hacer ahora es una prótesis adhesiva, si lo he entendido bien. Vale, perfecto. Sí. Y luego doctora Alejandra Díaz va a hacer ahora las prótesis adhesivas. Fantástico. ¿Y luego lo cambia a una prótesis atornillada o directamente va hacia la definitiva? ¿Puede repetir? Sí, que si más adelante, cuando cicatrice, cambiará la prótesis provisional adhesiva por una atornillada o directamente espera hasta hacer la definitiva. No, más adelante puedes cambiar la prótesis provisional, ¿sí? Para después hacer la definitiva. Vale, vamos a acompañar el caso. Perfecto. Y la última pregunta que me hacen es las recomendaciones y cuidados posoperatorios en ese tipo de casos. Hielo, no hacer actividad física. ¿Qué más? Usamos antibiótico, amoxicilina y medicación para dolor, pero lo más importante que no se puede comer en la región, no se puede alimentarse con este diente acá. Pero, es decir, que no mastique por esa zona. No mastique perfecto con ese diente, para no perder lo implante. Fantástico. Pues poco más. Si quiere comentar usted alguna puntualización sobre el caso. No, este es un tipo de caso que usamos la matriz, ¿no? Pero hoy, para los pacientes que vienen a la clínica, muchos de los pacientes no quieren hacer injerto de tejido conectivo. Si nosotros tenemos un buen sustituto, es mejor para nuestros pacientes. Eso es importante, porque la calidad de postoperatorio es completamente diferente. No, fantástico. No, sí, está claro. Pues un poquito para recapitular e ir cerrando y dejar redondo toda la tarde. Cosas claras es que como sustituto, ya enciendo yo mi vídeo, como sustituto de tejido blando, el Mucoder es una opción bastante viable, es bastante buena, como ha demostrado. Que una puntualización también importante con el uso del Mucoder es lo que decía usted antes, la anchura de encía queratinizada, que tiene que tener al menos 1 milímetro de encía queratinizada, Sí. para poder utilizar el Mucoder.
que a su vez el posoperatorio para el paciente es fantástico, dado que no tienes que ir al paladar, y que su integración es fantástica, a su vez como también el mantenimiento del volumen a largo plazo es bastante bueno, dado que, como he explicado antes en sus estudios, a 2-3 años el mantenimiento del volumen y demás es bastante bueno y estable, por lo menos a ese tiempo. Perfecto. No sé si quiere usted decir algo más y que se me escape para acabar. No, tú fue perfecto, contestó todo. Muchas gracias por moderar la sesión. Muchas gracias a las personas que están acá con nosotros. Y es un placer para mí estar acá con Klöckner en CEPA. No es muy fácil hacer cirugía en directo. Tienes muchas cosas para organizar, pero es una oportunidad para ver cómo nosotros trabajamos y cómo usamos los materiales. Pues muchas gracias, profesor Kahn, por su gran cirugía, por su explicación previa también de tanto en indicaciones de tratamiento radicular como también en implantes. Una cirugía fantástica. Muchas gracias también a Klöckner por la sesión, por traerla a usted. Y nada más que decir, buenas noches a todos y muchas gracias por asistir en esta sesión que tanto hemos aprendido sobre sustitutos de tejido blando. Muchas gracias, profesor Kahn, y descanse.